Un feliz sábado para todos los presentes y también para aquellos que nos siguen a través de la emisión en vivo del canal y también en diferido. Que el Señor pueda acompañarnos en esta hora, bendecirnos con su presencia y que podamos ser todos favorecidos con el pan de vida que el Señor tiene para esta hora. Hemos estado en los días pasados unidos a la cristiandad, recordando a nuestro Señor Jesús en lo que llamamos Semana Santa. Su nacimiento, su vida, su sacrificio expiatorio por los pecados de todos, su muerte, su resurrección y la promesa del regreso en gloria y majestad para buscar a sus escogidos. Quiere el Señor acompañarnos esta mañana para que la reflexión que tendremos sea el cierre de esta serie de reuniones que hemos tenido en la semana acerca de Jesús. Y el tema que hoy vamos a reflexionar juntos es el fruto de lo que el Señor Jesús obtuvo por todos nosotros los pecadores. ¿Cuál fue el fruto? Lo dice el título: el perdón de nuestros pecados. Permítanme, para introducir el tema, ir a la historia. La historia de la humanidad muchas veces nos enseñan grandes verdades. En este caso, quisiera que me acompañen a Francia. Año 1498. Asume el rey Luis XII la monarquía de este país y gobierna durante 17 años hasta su muerte en el año 1515. Luis XII tenía 36 años cuando él asume la monarquía y asume el gobierno en circunstancias muy desfavorables. Tenía Luis XII muchos opositores, lo que él llamaba enemigos. Cuando fue coronado rey, muchas personas en París se manifestaron contrariamente a la coronación de Luis XII. Pero Luis XII asumió el trono y a los pocos días llamó a uno de sus colaboradores íntimos y le hizo un pedido muy particular. Le dijo que le hiciera un listado de todos aquellos que se constituían en opositores a su reinado. Por favor, tráenme un listado, nombre, apellido y dirección de todos mis oponentes a mi reinado. Y aquel secretario privado, queriendo satisfacer el pedido del rey, trabajó días y días y días y elaboró ese listado de los enemigos del rey Luis XII, recientemente asumido en el trono. Y así llegó la lista. Y el rey comenzó a leer aquellos cientos y cientos de nombres enemigos de él en su gobierno a iniciar. Muchos de esos nombres el rey no los conocía. Solamente un poquito de esos nombres él podía identificar quiénes eran y lo que habían hecho antes que asumiera su gobierno. Interesante que después de leer cada nombre, trazaba al final del nombre una señal. Y esa señal era una cruz. Y así lo hizo con cada uno de los cientos y cientos de nombres que había en aquel papel. Por supuesto que esto trascendió y llegó a oído de aquellos opositores del rey, que se había elaborado una lista de todos ellos y que al finalizar cada nombre el rey había trazado una cruz. ¿Y qué interpretaron aquellos enemigos del rey? Que esa cruz
sería una amenaza certera de que todos ellos irían a la muerte, a la guillotina. Por lo tanto, estos enemigos del rey, queriéndose liberar de esa sentencia que ellos consideraban segura y certera, comenzaron a huir de Francia a los países cercanos. Y el rey tomó conocimiento de esto, que sus enemigos escapaban de aquella amenaza que ellos así interpretaban. Así que el rey ordenó un mandato escrito, un edicto de ley, donde establecía que todos aquellos que habían escapado de la sentencia supuesta de muerte eran indultados y perdonados en su condición de opositores al rey. Y aclaró en ese indulto esa señal que había al finalizar cada nombre no era una amenaza y sentencia de muerte, sino que era la cruz de Cristo, que otorga el perdón a todo pecador. Exclamando Jesús desde la cruz a su Padre, refiriéndose a sus enemigos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando los enemigos tomaron conocimiento de este edicto, dice que hubo en ellos tranquilidad, seguridad y paz, y retornaron. Mis hermanos, ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de Semana Santa. Que el Señor Jesús, por su muerte, nos otorga a nosotros, por nuestros pecados, ¿qué cosa? El perdón total y completo. Y este es el tema, mis hermanos, de esta mañana. Al concluir estos temas reflexivos en el ministerio de Jesús, para ello les invito a ir a la lectura bíblica que fue leída previa a nuestra oración inicial, registrado allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y versículos 22. ¿Qué nos dice allí la Escritura? San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22. Y después seguiremos más adelante en el relato. ¿De quién nos habla allí en la primera línea? ¿De quién nos habla? De uno de los 12 discípulos. ¿Quién es el nombre que aquí se refiere? Pedro. ¿Qué sabemos nosotros de Pedro? ¿Qué sabemos? Sí, era uno de los 12 discípulos. Pero, ¿qué lugar ocupaba Pedro entre los 12? ¿Qué lugar ocupaba Pedro entre los 12? Líder. Muy bien. Pedro, juntamente con Juan y su hermano Santiago o Jacobo, habían participado de los momentos más importantes en el ministerio público de Jesús. Pedro, junto a Juan y a Jacobo o Santiago, su hermano. Líder. Pedro, sí, tomaba la iniciativa en todo. Y dice Elena de White que muchas veces Pedro hablaba antes de pensar. Después de hablar, reflexionaba. No era una virtud, era un defecto, era impulsivo. Pero aquí nos dice que Pedro, miren ustedes, se acercó a Jesús. Primera reflexión. Qué importante, mis hermanos, que nosotros también podamos tomar la actitud de Pedro, de poder acercarnos a Jesús. Pedro, dirían algunos de ustedes, se acercó a Jesús porque Jesús lo llamó. Y era parte de los escogidos, era parte de los 12 discípulos. Y tenía él la facultad, tenía la libertad plena de acercarse al Maestro. Podía hacerlo perfectamente. Pero nosotros también. Aún, mis hermanos, en la distancia, en el tiempo de aquel evento, más de 2000 años atrás, y aún en que no estamos en presencia física de Jesús, porque Él está en la altura, está en la santidad,
pero también está con quién, con el quebrantado y humilde de espíritu. Podemos acercarnos, como Pedro le hizo ese acercamiento físico a Jesús y le dirige la primera expresión diciéndole Señor. Muchas veces leemos esta palabrita en los evangelios y no tenemos pleno conocimiento de lo que esto significaba a los oídos de aquel que escuchaba esta expresión dirigida a sí mismo, Señor. Hoy en nuestro diálogo cotidiano esta palabra es muy frecuente, Señor Pedro, Señor Juan, Señor Pablo, Señor Roberto, Señor Milton. Pero en los días de Jesús solamente era Señor el que tenía tres características, poder, dominio y soberanía. No cualquiera era Señor en los días de Jesús, solamente el que tenía poder, dominio y soberanía. ¿Y quién era, mis hermanos, en los días de Jesús el que tenía esas cualidades? El emperador de Roma. Solamente él era el Señor. Pero Pedro lo identifica a Jesús como el rey, como el supremo monarca, y le llama Señor, porque él era el creador de los cielos, de la tierra, era el pleno soberano. Y le hace la primera pregunta. Pedro le formula la primera pregunta. ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es? ¿Cuántas veces, qué dice? Perdonaré, ¿a quién? A mi hermano que peque contra mí. ¿Qué pregunta? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué es el perdón? Que estaba hablando aquí Pedro. ¿Qué es perdonar? ¿Olvidar? Muy bien, perdonar es olvidar lo malo que nos ha hecho alguien. ¡Qué maravilla! Olvidar aquello que fue dañino para mi vida. ¿Qué más es perdonar? ¿Qué más es perdonar? Sí, olvidar lo malo que nos han hecho. ¿Qué más es perdonar? Reconciliarse con alguien, perfectamente. Comparto con ustedes 3 pensamientos de lo que es perdonar. Perdonar es mirar al futuro, sin guardar recuerdos ni rencores del pasado. ¿Qué es perdonar? Mirar hacia dónde? Hacia el futuro, sin recordar qué cosa, recuerdos y rencores del pasado. ¿Qué más? Perdonar es hacer una limpieza interior, sacando lo malo que alguien nos dejó en nosotros. ¿Qué es perdonar? Hacer una limpieza interior de algo malo que alguien hizo en nosotros. ¿Qué más? Perdonar es el agua que extingue los incendios del alma. ¡Qué maravilla! Perdonar es el agua que extingue los incendios del alma. Y Pedro va a Jesús y le dice, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Mirar hacia el futuro sin tomar en cuenta lo que me han hecho a mí en el pasado. ¿Cuántas veces tengo que hacer? Pedro estaba pensando numéricamente, matemáticamente, como poniéndole al Señor un límite en su gracia salvadora. ¿Cuántas veces debo perdonar a quién? A mi hermano. Y mi hermano puede ser el que me
agravió muy cerca de mí, que debo darle el perdón. Que si estás de novio, puede ser tu novia o puede ser tu novio. Si estás casado, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo. Si eres un empleado, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu jefe. Si eres un estudiante, puede ser tu colega de aula, puede ser tu profesor, puede ser tu vecino. ¿Cuántas veces perdonaré a mi novio? ¿Cuántas veces perdonaré a mi novia? ¿Cuántas veces perdonaré a mi esposa? ¿Cuántas veces perdonaré a mi esposo? ¿Cuántas veces perdonaré a mi compañero de trabajo, a mi jefe de trabajo, a mi compañero del aula? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, Señor? Y viene la segunda pregunta. Y Pedro le dice, en su pensamiento, dice Pedro, es tan bueno el Maestro, es tan misericordioso el Maestro, y le voy a preguntar, ¿hasta 7? ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿Hasta 7? ¿Por qué? ¿Hay alguna respuesta? Porque es el número perfecto. Sí, estamos de acuerdo. El 7 en literatura profética es el número perfecto. Estamos de acuerdo. Pero Pedro no tenía en mente el 7 como número perfecto simbólicamente. No tenía en mente eso. Esto es sorpresa posiblemente por algunos. Pedro pregunta hasta 7 porque no tenía en mente el simbolismo del número 7, no lo tenía presente. ¿Qué tenía presente Pedro como judío que era, hebreo que era? La enseñanza de los fariseos y escribas, que por una mala interpretación del libro del profeta Amós, capítulos 1 y 2, léanlo en casa. Los escribas y fariseos, por una mala interpretación del libro del profeta Amós, capítulo 1 y 2, ellos enseñaban al pueblo hebreo que se debía perdonar hasta 3 veces. Y Pedro dijo, 3 veces es lo que debemos perdonar. Voy a multiplicarlo por 2. Voy a ampliar un poquito. Y si faltara algo en la misericordia, lo voy a sumar 1 más. Y va a decir el Señor, sí, Pedro, hasta 7 puedes perdonar. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué hasta 7? Porque Pedro, ¿qué tenía en mente? La tradición hebrea de los escribas y fariseos que mal habían interpretado el libro de Amós. Hasta 3. Y Pedro multiplica por 2 y le da una yapa, una más, y dice, ya está. Ya está, el Señor lo va a aceptar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No te digo hasta 7, te digo. Cuando hablaba Jesús, hablaba con toda la autoridad, porque Él era la verdad. No te digo hasta 7. No es el número. ¿Hasta cuándo perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7, no te digo hasta 7. No es el número, sino hasta 70 veces 7. Aquí está la actitud. 70 veces 7 matemáticamente es 490. Y alguien que te afrentó, alguien te agravió, vas contando 1, 2, 3, 4, hasta 490 veces, perdonaste y ya no. ¿Es así? No. Cuando dice Jesús esto, dice que debemos perdonar entonces hasta siempre, mis hermanos, no hay límite. El perdón de aquel que ha sido perdonado por Dios a través de Jesucristo
debe ser dado siempre. Y ahora el Señor Jesús comparte con Pedro una hipérbole del versículo 23 al versículo 35, una hipérbole, no es una parábola. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es un relato que consiste en exagerar una parte del relato para dejar una verdad. Esa es una hipérbole. Y la hipérbole comienza en el versículo 23, que habla de un rey. ¿Qué dice allí, mis hermanos? Para enseñar lo del perdón, cómo perdona Dios. Hermanos, cómo perdona Dios en contraste de cómo perdonamos nosotros, los seres humanos. En esa hipérbole, Jesús va a dejar claro que nosotros debemos perdonar como Dios perdona. Pero en esa enseñanza va a quedar claro la distinción entre Dios y el hombre. ¿Qué nos dice el verso 23? Por lo cual, dice el Señor a Pedro, el reino de los cielos es semejante ¿a quién? A un rey. ¿Qué hizo ese rey? Cuentas con sus siervos. ¿Qué es cuentas con sus siervos? ¿Qué se entiende por cuentas con sus siervos? ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? Un balance. A ver cómo estaban las cuentas con el reino. De aquellos que eran servidores del reino. Servidores del reino. ¿Y qué encuentra en ese balance el rey? Haciendo cuentas, le fue presentado uno que le debía poco. 10.000 talentos. ¿Usted sabe lo que era esa deuda? 10.000 talentos, dice el doctor Flavio, impagable. Vean ustedes, el verso 25, a este como no pudo pagar estos 10.000 talentos, se le ordenó por parte del rey, ¿qué cosa? Venderle. Es lo que decía la ley. Si no tienes para devolver lo que debes y saldar tu deuda, te vamos a vender como esclavo. Y no solamente a vos, sino va a ir tu mujer, y van a ir tus hijos, y se va a rematar todo lo que tienes para que puedas pagar la deuda. Lo que decía la ley. 10.000 talentos. Miren, mis hermanos, un talento debía 10.000 talentos. Un talento era equivalente a 6.000 denarios. Y 6.000 denarios eran igual a 6.000 jornales. Un talento era igual a 6.000 denarios. Y 6.000 denarios era igual a 6.000 jornales. 6.000 días de trabajo. Y 6.000 días de trabajo era equivalente a 16 años y medio de tiempo para pagarlo. Un talento. Un talento, si alguien debía un talento, debía trabajar ¿cuánto tiempo para saldar ese talento? 16 años y medio. Pero aquí tenemos el deudor mayor que debía ¿cuántos talentos? 60 millones de denarios. Para saldarlo necesitaba 16.400 años. Para saldarlo necesitaba ¿qué? 16.400 años. Lo tendríamos con nosotros hoy, pagando lo que debe. Y hace 2.000 años de esto. Imposible. Imposible. Gran deuda. ¿Qué hizo el siervo? Cuando la ley decía que debía ser vendido él, la señora, los hijos como esclavos y rematarle lo poco que tenía para saldar su cuenta. ¿Qué hizo el siervo? ¿Qué hizo el siervo? Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo.
y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sabía el siervo lo que estaba diciendo? No, imposible. ¿Y qué hizo el Señor? El rey, verso 27, movido a misericordia, lo soltó. ¿Y qué dice el relato? Y le perdonó la deuda. ¡Qué maravilla! Seguramente, mis hermanos, este sirviente del rey era alguien encumbrado en su reino, porque nadie podía tener esa deuda. Hoy estamos escuchando a través de la prensa en general servidores del Estado que están debiendo impuestos, y millones y millones y millones y millones y millones. Gentileza, entre comillas, de alguien que hizo la vista, ¿no es cierto?, gorda, y no le demandó lo que tenía que pagar. El relato algo parecido, un sirviente del rey muy encumbrado que se le permitió esta deuda. Espero que el gobierno no haga lo mismo. Le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Mis hermanos, el perdón es olvidar lo que nos han hecho en el pasado de daño personal y mirar hacia el futuro. El rey hizo esto, perdonó el desfalco al reino y miró hacia el futuro. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Verso 28, pero, esta palabrita qué importante que es, ¿no? Todo va bien, pero, ¿qué dice el relato? Saliendo aquel siervo, saliendo perdonado de los 16.400 años de deuda que tenía para pagar, saliendo aquel siervo, ¿qué encontró? A uno de sus consiervos que le debía, ¿cuántos denarios? 100 denarios. ¿Equivalente a cuántos días de trabajo? 100. ¿Cuánto debía el que adeudaba? Debía 16.400 años de trabajo. Este debía 100 denarios, 100 días de trabajo. ¿Y qué sucedió? Y haciendo de él, lo asfixiaba. Lo asfixiaba. ¿Ustedes cómo entienden esa expresión? Lo ahogaba, lo asfixiaba. ¿Cómo lo entienden? ¿Algo literal? Permanentemente le estaba golpeando la casa a las 7 de la mañana. Pagame, 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 pagame. Me debes 100 días de trabajo. Pagame, pagame. En eso me asfixiaba. O lo asfixiaba. Diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. ¿Lo podía hacer? 100 días. Lo podía hacer. Lo podía hacer si tenía paciencia el otro, el que había sido perdonado mayormente. Mas él no quiso. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vamos siguiendo el relato de esta hipérbole. El rey, el siervo mayor que debía deuda, 10.000 talentos, 16.400 años de tiempo de trabajo, y este tenía a su vez un deudor que le debía 100 días de trabajo. El primero fue perdonado en su gran deuda, el segundo, no lo perdonó, lo echó en la cárcel. Los que eran testigos de esta injusticia, ¿qué hicieron? ¿A dónde fueron? Al rey, para contarle. Mira, al que tú le perdonaste los 10.000 talentos que te debía, tenía a su vez un deudor que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo.
El deudor le pidió tiempo y este no se lo dio. ¿Qué hizo? Lo denunció a la justicia y está en la cárcel. Está preso. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? Versículo 32 y 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. ¿A quién le dijo esto? ¿A cuál de los dos que se debía? Al que debía más. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué pregunta? Esa misma misericordia que yo tuve contigo, que te perdoné la gran deuda que tenías conmigo, ¿no tendrías que haber ejercido con tu deudor, que debía mucho menos? Verso 34, entonces, el rey enojado lo entregó a los verdugos. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagase, ¿qué cosa? Todo lo que debía. Impresionante. Hasta que pagase todo lo que debía. Y ahora Jesús dice a Pedro y a todos nosotros: así también mi Padre Celestial, miren qué aplicación espiritual, así también mi Padre Celestial hará con quienes. ¿Hará con quiénes? Con vosotros, si no, ¿qué? Perdonáis. ¿De qué manera? De todo corazón. ¿A quiénes? A cada uno, a su hermano, sus ofensas. Mis hermanos, el perdón es cuestión de matemáticas. El perdón es cuestión de números. No. Es cuestión de actitud. ¿Cómo debo perdonar? De todo corazón. Aquí lo dice el Señor: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. Mis hermanos, en esta hipérbole, ¿a quién representa el rey que perdona? ¿A quién representa el rey que perdona? A Dios, que me perdona y que te perdona en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿A quién representa el siervo mayor deudor? ¿A quién representa el siervo mayor deudor? Me representa a mí y te representa a ti. Yo soy el mayor deudor. Tú eres el mayor deudor. ¿Y cuál es la deuda que tenemos con el rey? ¿Cuál es la deuda que tenemos con el rey? Los pecados no solucionados en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra mayor deuda con nuestro Señor, con el rey? Los pecados no resueltos, los pecados registrados, que no han sido reconocidos, que no han sido confesados al Padre. Esa es nuestra mayor deuda, mis hermanos. Que el cielo la saldó anticipadamente en Cristo Jesús, en la cruz, pero que si nosotros no vamos a Él, conscientes de nuestra pecaminosidad, y hacemos cuenta, como dice el profeta Isaías, estamos en deuda. Estamos en deuda. Esa es nuestra deuda con el cielo. Pero gracias que en Jesús nosotros alcanzamos, mis hermanos, el perdón de nuestros pecados. Y así como nosotros somos perdonados, también debemos ahora, ¿qué cosa? Perdonar. ¿Y quién es el siervo que debe menos en esta hipérbole? Mi prójimo. Mi prójimo es el que debe menos. ¿A quién yo debo perdonar? Recordando que el Señor me perdonó primero a mí, mucho más que a mi hermano. Mis hermanos, vamos a concluir con el Sermón de la Montaña en dos declaraciones de Jesús. San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6.
versículo 14 y versículo 15. Las enseñanzas del monte. ¿Qué nos dice allí el Señor? San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿cuál es la promesa? Os perdonará también a vosotros, ¿quién? Vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, el mensaje de Semana Santa. Tenemos un Dios en los cielos, Rey del universo, soberano. En Cristo Jesús, su Hijo, nos perdona por su gracia. Que nos perdona nuestra gran deuda, el pecado no resuelto. El pecado no resuelto. Nos perdona. Y nosotros ahora, al ser perdonados, tenemos también que ser un agente de salvación a nuestro prójimo. Perdonar a nuestro hermano que está cercano a nosotros, el más allegado o el más alejado en sentimientos o afectos. ¿Ejerceremos nosotros este ministerio de salvación? ¿Tendremos a alguien aquí en la congregación que mantiene una relación distante y fría con alguien que lo agravió, su hermano, y que no hay un perdón dispuesto en base al amor para tal persona? No podemos vivir, mis hermanos, con resentimientos. No podemos vivir con odios. No podemos vivir con rencores. No podemos vivir con heridas que estén expuestas y abiertas del pasado. El cielo quiere, con su bálsamo divino, curar esas heridas en Cristo Jesús a través del perdón otorgado. Quiere el Señor ayudarnos para que podamos perdonar con una actitud celestial como el cielo tuvo con nosotros, con amor. Que así sea. Amén.
En el himno número 289 tenemos 3 hermosas promesas. En las 2 primeras estrofas son promesas que tenemos la certeza que ya han sido cumplidas. Y en la tercera estrofa me encantaría poder compartirlo diciendo: cantaremos junto a sus pies, el Cordero digno es. Promesa futura que tenemos la certeza que también va a ser. Vamos a entonar todos juntos este hermoso himno, 289. Nos ponemos de pie. Buen Dios, eterno Padre que estás en los cielos, gracias Señor por habernos traído hasta tu casa en esta mañana. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar, hablando a nuestros corazones. Enséñanos a través de tu Espíritu a perdonar. Queremos ir al cielo. Queremos estar preparados para cuando vengas a buscar a tus hijos. Necesitamos tu perdón. Por eso queremos perdonarnos los unos a los otros para poder así recibir tu perdón. Acompáñanos, Señor, en este día de adoración, de estudio de tu palabra. Bendícenos con la presencia de tu Espíritu. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie, cantaremos el himno 41.